Borja, ¿cuánto dinero se puede ganar con un podcast? Hoy te doy la respuesta a esta pregunta bastante frecuente, sobre todo cuando empiezas a crear un podcast o incluso cuando lo tienes pero no ves esas opciones ni ves esos resultados. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Si necesitara crear un negocio online, usar o crear un podcast con Spreaker, en mi caso ahora mismo, sería la mejor opción para generar un sueldo al mes de la forma más rápida posible, con un negocio online. Y esto me entrevistaron el otro día en el podcast Receta del Éxito, que si no lo escuchas te recomiendo que lo hagas, el episodio 700, y una de las últimas preguntas era esa. Y mi estrategia, si empezara de cero, ¿cuál sería? Crear un podcast estaría en la base, una de las bases principales. De hecho, yo cuando creé mi primer podcast, recuerda que tengo 7 podcasts, el primer podcast que creé de SEO para bloggers, ahora se llama SEO para Google, empecé a monetizarlo con muy pocos oyentes, creo que tenía 300 oyentes por episodio y conseguí varios patrocinadores. ¿Por qué? Porque era muy nicho y porque era una temática en la que los seguidores empezaban eran potenciales clientes. Para eso, por ejemplo, ¿quién me patrocinó? Una herramienta de email marketing y alguien más, no sé quién más, pero tuve varios patrocinadores, me los busqué yo, obviamente, pero generé ingresos que creo que fueron, no sé si 100 o 200 euros por episodio, no lo recuerdo exactamente, pero a mí me sorprendía mucho la facilidad que tuve para conseguir patrocinios, esas empresas que se anunciaban en mi podcast, y eso que mi podcast no era muy allá, de hecho no tenía ni buen micrófono, no eran muy buenos los episodios, pero una de las cosas importantes es que los podcasts estaban empezando a crecer, no se conocían demasiado, ahora se conocen mucho más, no es que los conozca todo el mundo, pero sí el hecho de haber entrado a Spotify, meterse mucho más de lleno, Google, etcétera, ha hecho que pues mucha más gente conozca, incluso plataformas como Podimo. Pero en esos momentos era un buen momento. Te hablé sobre redes sociales, las nuevas redes sociales, en un artículo nuevo en borjagirón.com. También te hablé en el podcast Los Últimos Días sobre las nuevas redes sociales. Y con esto me refiero a que las nuevas tendencias nos dan posibilidades, muchas más posibilidades y más opciones que lo que está más trillado. Entonces hay que aprovechar este tipo de oportunidades. En el mundo del podcast también ahora mismo podemos crear un podcast en una mañana desde cero y con varios episodios. Gracias, por ejemplo, a Spreaker Studio, que es la aplicación que yo utilizo. ¿Suena esto a patrocinio? No es patrocinador, sí que tengo afiliados con ellos, pero simplemente porque es la herramienta que más recomiendo. Así que bueno, de hecho, si me conoces, lo sabes. Puedes ver mis vídeos en YouTube o preguntarme en mis directos. Bueno, el caso. Te hablé en el episodio anterior sobre cuántos oyentes necesitas en tu podcast. Aquí, obviamente, para tener éxito, para conseguir sobre todo los objetivos que te hayas marcado. Si no lo has escuchado aún, escúchalo, porque ahí vas a ver esos posibles objetivos que te tengas que marcar. Te resumo que, algunos de los objetivos te recomiendo que los escuches, no te los voy a citar ahora, pero sí que el número de oyentes de unos 1000 por episodio, depende obviamente de la frecuencia de publicación, pero 1000 oyentes por episodio si lanzas un podcast cada semana, un episodio cada semana, sería un podcast para mí que empieza a tener bastante éxito. Ahora mismo, en 2022, a inicios de 2022, eso sería un podcast para mí exitoso, que de hecho yo iría encantado a que me entrevistaran en ese podcast si es de una temática similar a la mía, porque hay usuarios que están escuchando ese podcast y que son clientes potenciales. Como estrategia para conseguir nuevos oyentes, creo que sería una muy buena estrategia. Vale, entonces, depende del número de oyentes, depende de la temática, cuánto dinero vayamos a ganar, pero resumiéndote ahora mismo, antes de meterme un poquito más en detalle, ¿cuánto dinero se puede ganar con un podcast? A día de hoy yo considero que 500 euros al mes a partir de 6 meses de tu podcast serían unos ingresos que podrías conseguir más o menos fácil. Depende, obviamente. Bueno, para que te hagas una idea, con esta frecuencia de publicación, un episodio cada lunes, en 6 meses deberías de conseguir al menos 500 euros al mes. De forma ingresos directos del podcast. ¿Qué son ingresos directos? Ingresos directos son anuncios insertados, por ejemplo, Spreaker tiene esa opción, patrocinios,
que no controlas esos anuncios, ¿no? Pero patrocinios que buscas alguna empresa, sobre todo buscando o escuchando podcasts, viendo qué empresas se están anunciando, y así es mucho más fácil porque esas empresas ya ven el potencial, ya saben cómo funcionan los podcasts, etcétera. Entonces es cuestión de escribir a 20, 30 empresas que algunas que estén patrocinando algunos otros podcasts similares al tuyo, y hablar con ellos y llegar a algún acuerdo, ver si, bueno, dependiendo, si tienes 1000 oyentes por episodio, cobrar 200 o 300 euros por episodio puede ser algo factible, o 100, entre 100 y 300, dependiendo de cuántos, si quieres más o menos patrocinadores, más o menos tiempo de dedicación a cada uno de ellos, porque tienes que gestionarlo, ver qué vas a facturas, etcétera. Entonces ahí depende un poco de si quieres más o menos. Suscripción. Si quieres lanzar algunos episodios de suscripción para que se apunte la gente en iVoox, en Apple Podcasts, bueno, hay distintas opciones ahora mismo para conseguir que la gente te pague por acceso a distintos episodios. Bueno, Podimo, por ejemplo, también, o incluso, de nuevo, ingresos. Estamos en ingresos directos por el podcast, por grabar episodios de podcast, links de afiliado. Yo ahora aquí te puedo decir, entra en borjagirón.com/audible y accede a la prueba gratuita de Audible, donde puedes escuchar miles de libros gratis, incluido mi libro El Otro Éxito. O borjagirón.com/Canva, accede a la prueba de Canva Pro durante 45 días gratis. O Hostinger, borjagirón.com/Hostinger, bueno, etcétera. Aquí lo ideal, yo utilizo los mismos enlaces en todos, cuando lo pongo en mis páginas web, en un directo en Instagram, en las automatizaciones que tengo, por ejemplo, con ManyChat en Instagram, todos uso el mismo enlace, pero yo podría crear algún específico para la newsletter, algún específico para comentarlo aquí en los episodios de podcast, de forma que pueda medir, porque si alguien entra, me ha escuchado en un podcast, luego en Instagram y luego se mete en su página en internet, en el móvil y pone borjagirón.com/audible, yo no sé si es por el podcast, si es por... Y también tenemos que tener en cuenta que no podemos medirlo todo. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros me seguís en distintos podcasts, me seguís en mi blog, me seguís en Instagram y podéis escuchar el último impacto y decir, venga, pues entro aquí, pero me habéis escuchado en un podcast antes de entrar en mi página web y al final lo último que se mide es el último enlace, que es el que las estadísticas de Google Analytics, por ejemplo, lo podrían medir, pero no el que lo hayas escuchado en un podcast. Entonces, bueno, aquí hay que cogerlo con pinzas, pero se pueden generar ingresos de forma directa gracias a recomendar distintos productos, utilizar afiliados. En triunfacontublog.com te hablo sobre todo ello, en el curso de podcast y en el curso de ganar dinero. Recuerda que son gratis todos los cursos. Estos serían ingresos directos por el podcast. Y aquí yo creo que en unos 6 meses, sobre todo centrándonos en patrocinios, que a mí es lo que mejor me ha funcionado siempre, aunque ahora mismo no tengo patrocinios porque ha cambiado mi modelo de negocio y mi forma de generar ingresos, sobre todo centrado en mi estilo de vida, para no tener que depender de otros. Pero bueno, para empezar creo que es una opción muy interesante. Y en 6 meses deberías poder conseguir 2 o 3 patrocinadores y pues algunas opciones más con enlaces de afiliados, por ejemplo. Yo elegiría estas opciones. En 6 meses, unos 500 euros al mes, podrías estar generándolo si has trabajado y has buscado y has generado una buena, que sea rentable para los patrocinadores, buena audiencia, hayas trabajado, hayas invertido incluso en ello, obviamente como en cualquier negocio, a través de patrocinios, de publicidad, etc. Y por otra parte están los ingresos indirectos. Aquí te pueden escuchar en un podcast y de repente pues dicen, pues mira, me interesa esta persona, voy a contratarle para una ponencia o voy a meterme en tu newsletter que me has recomendado en borjagirón.com/newsletter y en la newsletter pues hago clic, pues mira, y contrato tal o contrato una consultoría a través de otras opciones de forma más indirecta, o que de repente te lancen una oferta para comprarte el podcast. No, esto a lo mejor sí que es un poco más directo, pero quiero que tengas en cuenta esos 2 patrones de ingresos. Directos, directamente como en YouTube, pues puedes ganar dinero con YouTube haciendo clic en activar los anuncios de forma directa con esa plataforma, pero también puedes hablar sobre los mejores cursos de SEO, recomendar el tuyo y que luego la gente pues se meta, investigue por Google y acabe en el tuyo y lo compre en el tuyo porque le has convencido gracias a ese vídeo. Entonces esos son más indirectos y hay que tener en cuenta los 2 niveles de ingresos. Y aquí con indirectos es que depende de tus precios, depende de lo que ofrezcas, depende del nicho, del sector, pero yo diría que al menos otros 500 euros al mes en otros 6 meses o en 6 meses aproximadamente, si haces un trabajo también bueno, se podría conseguir. En un año aproximadamente, con un podcast exclusivamente
podríamos ganar 500 euros al mes solo con el podcast, pero si tenemos la estrategia 360 de podcast, audio, es decir, tener un blog con algunos artículos y tener un canal de YouTube para que nos vean en vídeo también, texto, audio y vídeo, si tenemos esa estrategia 360 junto con una newsletter semanal o mensual para que la gente nos deje su email y podamos contactar con ellos, y el uso de una red social que se centre, por ejemplo, si hablamos sobre negocios, sobre empresas, pues tienes que usar LinkedIn. Pero si es más, a lo mejor, para gente que quiera emprender, que esté iniciando pequeños proyectos, etcétera, pues Instagram puede ser una buena opción. O incluso Twitter, que también lo estoy utilizando ahora un poquito más. Así que ahí depende un poquito. Esos 5 puntos serían los clave para montar un negocio. Pero solo con un podcast se podría generar un negocio con más esfuerzo, más dedicación y a lo mejor perdiendo bastantes oportunidades por solo dedicarle tiempo al podcast, pero es una opción. Yo, de nuevo, si tuviera el tiempo muy limitado, 2 horas al día, para crear un proyecto, empezaría con el podcast y luego ya más adelante crearía el blog, crearía el canal de YouTube, crearía la newsletter, sí que lo podría hacer ya directamente. De hecho, con Twitter, con Rebue, tiene una opción para crear una newsletter sin tú pagar nada. Y hay opciones muy rápidas de implementar, muy sencillas, incluso luego con Calendly, con Y al final, calendly.com, puedes también añadir una opción de consultorías con calendario, que la gente haga los pagos directamente, etcétera. Y eso lo haces en una mañana, tienes la newsletter, tienes un Calendly para que la gente te contrate, y directamente con el podcast puedes generar ingresos. Y, bueno, como digo, más adelante puedes crear tu blog, tu web, tu canal de YouTube, tus redes sociales, etcétera. Espero que te haya ayudado este episodio para sacar un poco de ideas y algo importante. Y es que cuando creas un podcast te tiene que gustar. Porque si creas un podcast y no te gusta la temática, creo que se va a notar. Yo creo que hay pocos podcasts de gente que cree un podcast sobre algo que no le gusta. Pero también tenemos que tener en cuenta la parte no económica directa o incluso indirecta, los ingresos. Más allá de los ingresos que podemos generar con un podcast, la comunidad y el poder que puede tener esta comunidad es muy importante. El impacto que tenemos en la sociedad, en los oyentes también es clave. El poder que nos da un podcast, porque ahora mismo aquí en este podcast pues no sé cuánta audiencia tiene, pero estás ahí, estás escuchándome y ahora yo te puedo lavar el cerebro si quisiera. Eso es poder. El poder llegar a ciertas personas para impactar en sus vidas, para transformarles, para el objetivo que te hayas marcado, tanto malicioso como bueno. Entonces aquí depende un poco más de la ética de cada uno. Pero estamos en los oídos de la gente y diciendo ciertas palabras podemos cambiar patrones de pensamiento. Esto suena a ¿cómo puede ser eso? No, pero es que lo dice la ciencia. Si ahora mismo te digo, imagínate morder un limón, y como seguramente tu cerebro, solo con unas palabras que has escuchado. Este es un claro ejemplo para ello, para darte cuenta del poder de las palabras y del poder de tener un podcast. Y también para trabajar tu marca personal, puede ser una herramienta súper potente, más allá, como he comentado, de los ingresos tanto directos como indirectos. Espero que te haya ayudado este episodio para tener una cierta idea de ingresos que podemos conseguir con nuestro podcast, para que tengas una idea en el episodio anterior del número de oyentes que necesitas. Gracias por estar al otro lado, por apuntarte a triunfacontublog.com. Recuerda que todos mis podcasts son gratis, todos mis cursos de marketing digital son gratis y que prácticamente todo lo que hago, incluso los análisis que tienes en el grupo de Telegram, también son gratis. Así que, bueno, pues espero que te ayude y si es así y te gusta y quieres que siga creando contenido gratuito, recomienda este podcast o compártelo en alguna de las redes sociales que utilices. Gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.